Buenas noches, hermanos pastores. Hoy me pidió el pastor Jan compartir con ustedes un estudio bíblico. Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches, Dios les bendiga. La lectura que quiero compartir con ustedes está en Hebreos 11. Hebreos 11. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Déjenme leer la palabra de Dios. Hebreos 11, del 1 al 12. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue ¿Ah? traspuesto para no ver muerte, ¿Qué? Se no fue llama. hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Le sácalo de ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en su tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque Ahora. creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de el mar. La carta que acabamos de leer va dirigida a los hebreos cristianos o a los cristianos hebreos. Y el mensaje es: sus antepasados creyeron en Cristo. No lo vieron, pero creyeron en Él. Y la fe es certeza y es convicción. Certeza de lo que se espera, porque ellos esperaban el cumplimiento de la promesa. Y aun cuando no vieron a Cristo, estaban convencidos de Él. Así que la salvación llegó a ellos por su fe en Jesucristo. Fueron justificados por su fe en Jesucristo. De hecho, lo que sobresale en la lectura es la convicción de lo que no se ve y la justificación por creer en lo que no se ve. Vamos a continuar en la lectura. El versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Dios se agradó de estas personas. O sea, el buen testimonio tiene que ver con lo que estas personas hicieron. Entonces,
podemos ver que estas personas llevaron a cabo actos religiosos, ritos, se aferraron al pacto, sacrificaron. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que estas personas también se equivocaban. Pero entonces el valor que acá se ve radica en el hecho de que tuvieron fe. Es decir, estas personas, aunque hubieran hecho muchas cosas religiosas, el sacrificio, las ofrendas y todo lo demás, si lo hubieran llevado a cabo sin fe, no sirve. No sirve. No funciona. Es como el que ora, el que canta, el que ayuna, el que hace muchas cosas. Si no tiene fe en Cristo, no funciona, aunque esté haciendo cosas buenas. Pero también podemos ver que estas personas hicieron cosas malas, se equivocaron. Pero a pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus errores, tuvieron buen testimonio delante de Dios. ¿Por qué tuvieron buen testimonio? Por su fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Y ahí está. Entonces debemos comprender estas dos partes. ¿Por qué? Porque está el hecho de que el ser humano se equivoca y está el hecho de que el ser humano hace actos religiosos. Pero acá la solución, la respuesta es Cristo. Y entonces cada día vamos a aprender a confiar más en Cristo, y cuando confiamos más en Cristo, nuestra vida va siendo transformada. Entonces, luego el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora aquí se habla de la fe en Dios. La Biblia no dice de manera literal, Dios existe, no lo dice. Pero cuando leemos Génesis, en Génesis se habla de la existencia de Dios. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios es revelado a través de la obra de creación y de providencia. Entonces, nadie ve a Dios, sin embargo, con la fe se puede creer en Él. Ahora, esto es muy importante porque desde el principio se nos está enseñando, se puede conocer a Dios, se puede creer en Dios a través de la revelación. El que no recibe la revelación de los hechos de Dios, de los planes de Dios, de la manifestación de Dios, no puede entonces verdaderamente creer en Dios. Y Hebreos comienza diciendo que Dios se reveló a través del Hijo. Entonces siempre Dios va a querer que nosotros le conozcamos a través de la revelación de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos comienza diciendo, es cierto, Dios habló, Dios se reveló, pero la revelación más grande, la revelación más clara, la última revelación de Dios, la revelación cumbre para conocer a Dios es Cristo. Y tan es así que Dios dice, me pueden conocer a través de Él. ¿Por qué? ¿Por qué me pueden conocer a través de Él? Miren qué dice la Biblia acerca de Jesús. A quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Luego el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? O sea, Dios está diciendo, ¿me quieren conocer? ¿Quieren tener fe en mí? Entonces, vean a mi hijo, observen a mi hijo, conozcan a mi hijo, crean en mi hijo, reciban a mi hijo, porque él es mi imagen. Y así es como viene la fe. Por eso acá se menciona esto, en el versículo 3 de Hebreos 11, se habla acerca de la creación. Ahora sí, veamos cómo aparecen los héroes de la fe o los hombres y mujeres de la fe. Solamente vamos a reflexionar hasta el versículo 12, porque eso nos sirve como fundamento para todo lo demás. Y si comprendemos juntos lo que dice la Biblia en estos versículos, lo demás ya está prácticamente comprendido. Ahora, en el capítulo 12 de Hebreos se habla acerca de la fe nuestra. ¿Cómo debemos practicar nuestra fe en Cristo? Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Y ahí se menciona acerca de nuestra vida en la práctica de la fe. Pero en el capítulo 11 que estamos leyendo, vemos la fe de los antiguos, de los antepasados, para que nosotros tomemos ese testimonio como ejemplo para la práctica de nuestra fe. Y el mensaje es, ellos pusieron su fe en Cristo. Lo esperaron, no lo vieron, pero tuvieron certeza, tuvieron convicción en él. Ustedes deben hacer exactamente lo mismo. Deben poner la fe en Jesús. Y por eso aparece Abel. Miren cómo Abel pone su fe en Cristo. Por la fe Abel, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. La fe de Abel estaba en Cristo, en la promesa, en el derramamiento de sangre. Génesis 3:21. Dios estableció el derramamiento de sangre para resolver el problema espiritual del ser humano. Y Abel tenía ese mensaje grabado. Entonces él está obedeciendo. Pero su obediencia tiene que ver con la fe. Dios establece el derramamiento de sangre. Él toma esa palabra, se aferra a esa palabra para que Dios le acepte, para que sea justificado. Por eso dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, Dios aprobó la vida de Abel por lo que hizo. Dios lo declaró justo, le quitó la culpa. No tomó en cuenta su pecado porque él tenía la fe puesta en Cristo, y por eso Abel ofreció en el altar, y la ofrenda derramó sangre, porque él sabía que Cristo, que fue prometido, vendría al mundo para derramar su sangre, y solo a través del derramamiento de la sangre hay remisión de pecados. El pecado es quitado, la culpa es quitada. Y ahí está el mensaje. El mensaje es, así como Abel confió en Cristo, ustedes también deben creer. Ustedes deben hacer lo mismo. Deben poner su fe en Abel. Ahora viene otro ejemplo. El ejemplo de Enoc, versículo 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio. Oigan bien, se menciona la palabra otra vez,
testimonio de haber agradado a Dios. Ni siquiera se necesita mencionar la palabra justificación. ¿Por qué? Porque ya se mencionó a Abel, quien fue justificado. Alcanzó buen testimonio, quiere decir, fue visto como justo. Entonces, ¿por qué Enoc no vio la muerte? Porque agradó a Dios. ¿Y por qué agradó a Dios? Porque confió en Cristo. ¿Y qué es lo que aparece aquí? El mensaje es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte se experimenta. La victoria sobre la muerte se obtiene cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando Dios nos declara justos, entonces tenemos victoria sobre la muerte. Miren, porque uno se pregunta al leer la narración sobre Enoc, que por cierto es corta, es pequeña. Caminó con Dios. Y miren, estuvo ahí al lado de Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué aparece eso en la Biblia? Bueno, acá se nos explica la razón. La razón es para que entendamos algo. Hay victoria sobre la muerte. Puede uno estar con Dios siempre y cuando ponga la fe en Cristo. El pecado separa de Dios, pero Cristo nos une con Dios. La separación es muerte. Y ese es el problema del ser humano. Pero al poner la fe en Cristo, volvemos a la comunión con Dios y tenemos vida eterna. Luego, miren lo que sigue diciendo, versículo 6. Y esta parte es muy importante también. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben por qué? Porque este versículo es muy importante. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Algunos se levantan por la mañana y dicen, Diosito, Dios mío, y hablan acerca de Dios, y algunos le piden a Dios, le agradecen a Dios. Es más, hay muchas religiones que hablan mucho de Dios, que hablan mucho de Jehová, que hablan mucho del Padre. Pero si no comprenden el mensaje del Evangelio, entonces en verdad no creen en Dios. Porque miren cómo dice el texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no agradas a Dios. Y no agradas a Dios porque eres un pecador y porque eres culpable. Pero si tú tienes fe, entonces agradas a Dios. Porque si tienes fe en Cristo, tus pecados son perdonados y tu culpa es quitada. Hay reconciliación con Dios. Hay paz con Dios porque ya no eres culpable. Porque tu pecado ha sido perdonado. Entonces, el que se acerca a Dios, si no tiene fe puesta en Cristo, no puede agradar a Dios. Le va a pasar lo de Caín. No puede agradar a Dios. Caín fue despreciado por Dios junto con su ofrenda, porque Caín no tenía la fe puesta en Cristo. Y así le pasa al ser humano. Ahora, dice el texto que es necesario creer en Dios, creer que le hay, creer, vamos a usar la palabra, la existencia de Dios. Yo sé que este término existencia de Dios causa mucho problema, pero usemos la palabra existencia de Dios. Si yo creo que Dios existe, si yo creo que Dios es, está bien, pero eso no es suficiente. Yo tengo que creer que Dios es galardonador. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se acerca a Dios debe creer en la promesa de Dios. Debe creer en la palabra de Dios. El que se acerca a Dios
debe creer en Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la promesa de Dios. Cristo es el pacto de Dios. Cristo es la bendición de Dios. Cristo es el galardón de Dios. Y aquí está el punto clave. Porque Dios está diciendo, yo me revelo y en mi revelación les doy a conocer mi promesa. Me revelo y les doy a conocer a Cristo. Vean a Cristo. Reciban a Cristo. Crean en Cristo para que me vean a mí. Para que me reciban a mí. Para que se relacionen conmigo. Y por eso en toda la historia bíblica encontramos una narración. Encontramos el texto de quién es Dios, de los hechos de Dios, de las promesas de Dios, y todo siempre va a apuntar hacia Cristo, porque Dios el Padre está revelando al Hijo, porque solamente a través del Hijo podemos responderle a Dios, podemos tener comunión con Dios. Y por eso la revelación. Entonces acá aparece el mensaje para los hebreos y para nosotros. ¿Creen en Dios? Eso está bien. Pero ustedes tienen que creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Tienen que creer en Cristo. De lo contrario, no tienen fe en Dios. Si no creen en la palabra de Dios, si no creen en la promesa, si no creen en Cristo, no creen en Dios. Entonces no pueden agradar a Dios porque siguen siendo pecadores. No pueden agradar a Dios porque siguen siendo culpables. Ese es el mensaje. Ahora, de nuevo, se menciona a personajes de la Biblia. Y viene Noé. Y miren lo que se dice de Noé. Es exactamente lo mismo. Todo es lo mismo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De nuevo aparece la palabra justicia. Pero vean hermanos cómo acá esto es tan importante, porque dice, bueno, Noé, a pesar de que no vio, creyó. ¿Y a qué se refiere? Bueno, no había llovido, no había pasado un diluvio, o sea, no se había tenido esa experiencia de un diluvio, pero él creyó la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra que él cree? La palabra del evangelio. Él cree en Cristo, porque el arca es Cristo. Entonces, cuando Dios le dice, va a haber un diluvio, prepárate un arca. Lo que él está haciendo es, yo recibo a Cristo, yo creo en Cristo, yo me aferro a Cristo. Y no tuvo que haber experimentado un diluvio de manera anticipada para decir, es cierto, ya hubo un diluvio, ya aconteció algo semejante, algo parecido, y entonces por eso yo voy a preparar el arca. No. Él da testimonio de creer en Dios y en su palabra. Él da testimonio de creer que Dios es real y que Dios galardona, como antes se ha mencionado. Y por eso preparó el arca. Por eso se salvó. Y el arca es Cristo, es tipo de Cristo, es figura de Cristo, es sombra de Cristo. Y el mensaje es, el único que les va a liberar de la destrucción cuando Dios juzgue al mundo, cuando el ser humano sea destruido por su pecado, el único que les va a salvar es Cristo. ¿Y qué pasó con los que no creyeron? Fueron destruidos. Dios los destruyó, acabó con ellos. Entonces, Dios no actúa de manera injusta. De ninguna manera
de ningún lado. Porque no se puede decir, oigan, pero ¿cómo es posible que Dios mate a los niños, a las mujeres, a los seres humanos? ¿No será un Dios sanguinario, un Dios malo? No. Si Dios no hubiese hecho esa destrucción, entonces sí, ¿no sería Dios o sería un Dios malo? Porque sería imperfecto. Si Él es justo, debe aplicar la justicia. Y la justicia demanda muerte al pecador. Ahora, ¿por qué se salva Noé? Alguien puede pensar, pero es injusto. ¿Cómo es posible que Noé sí se salve y su familia? Y es más, Noé también tenía faltas. Es cierto, Noé tenía faltas. Pero Dios no es injusto. ¿Saben por qué? Porque la salvación de Noé fue por la justicia de Cristo. Alguien hizo por Noé lo que él no podía hacer. Y Dios no podía castigarlo ni destruirlo, porque si lo hacía, Dios sería injusto. Pero él no es injusto. Dios vio a Noé a través de Cristo. Dios salvó a Noé por la justicia de Cristo. Entonces, cuando uno cree en Cristo, uno recibe la justicia de Cristo y Dios no tiene otra alternativa más que salvarnos, más que bendecirnos, más que cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es justo y está viendo la justicia en nosotros, no la personal, no la propia, sino la justicia de Cristo. Volvemos a reiterar que todos estos personajes tuvieron errores, se equivocaron, pero ellos creyeron en Cristo y eso fue lo que los salvó. Y viene el ejemplo de Abraham, que sería el último, que veremos en este momento. Sí, ya son 7:36. Vamos bien. Miren cómo dice en cuanto a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Acá vuelve a aparecer el hecho de que uno puede creer por medio de la fe, aun cuando no vemos. No veía nada, no se le anticipó a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí está la fe. No veía, no vio. No fue que dijo, la tierra está buena, el lugar está bueno, me conviene. No vio nada. Solo creyó la palabra. Confió en la palabra. Se movió por la palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa. Ahora, fíjense bien, ellos vivieron así, porque ellos estaban aferrados no a este mundo, sino a lo celestial. Entonces no hicieron castillos como para decir, bueno, ya estamos acá, vamos a establecernos muy bien para que nunca nos movamos. No, ellos tenían la mirada puesta hacia arriba, hacia donde está Cristo sentado. Y ese es el llamado para nosotros, que tengamos fe para mirar a Cristo y no aferrarnos a las cosas de este mundo. No vivir en este mundo como si aquí fuera nuestra última morada. Tenemos que aprender a vivir en las promesas eternas y gloriosas de Cristo. Y miren que cuando pensamos así, cuando vivimos así, cuando actuamos así, en nuestras crisis difíciles, en los momentos críticos de nuestra vida, fluye la esperanza y el consuelo. La esperanza de que finalmente todo esto es pasajero y está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Las cosas se acaban, el cuerpo se acaba, la salud se acaba, todo se acaba.
pero llega la esperanza de lo glorioso. Tenemos el consuelo en Cristo Jesús. Es cierto, el cuerpo se acaba, las cosas se acaban, todo es pasajero, pero estamos en Cristo y vamos a vivir la plenitud en Cristo. Viene lo pleno de la vida, lo pleno de la salvación, lo pleno de la gloria que ya tenemos, lo pleno del reino de Cristo. Y es cuando hallamos consuelo en el Evangelio. Aquí está el Evangelio práctico. Aquí está el Evangelio que responde a mis crisis, a mis momentos difíciles, que responde a mi humanidad, que responde a mi carne, que responde a mi cuerpo, que responde a las situaciones de mi vida cotidiana, porque hallamos esperanza, hallamos consuelo. Y versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La gloria. Pero por supuesto que eso también se refiere a Cristo. Es Cristo en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no vamos a recibir mañana algo que no tengamos. Lo que tenemos es lo que vamos a recibir. O sea, vamos a experimentar la plenitud de lo que poseemos. Porque ya poseemos la salvación, poseemos la vida eterna, tenemos como herencia el reino de los cielos, al Padre le plació dar a sus hijos como herencia su reino, entonces tenemos todo y podemos irlo disfrutando a medida que conocemos más a Cristo, a medida que crece nuestra fe, a medida que lo disfrutamos a Él. Y tenemos la esperanza, por supuesto, de disfrutar la plenitud de todas las cosas en el día de la segunda venida de Cristo. Ahí. Versículos 11 y 12, y es la conclusión. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La pregunta es, ¿en quién creyó Sara y Abraham para que ellos pudieran dar a luz a un hijo? Porque miren, Sara estaba seca de su vientre, de su matriz, ya no ovulaba. Ya Abraham estaba viejo y el texto dice que estaba ya casi muerto. Ya no podía hacer nada. Ya no podía hacer nada. O sea, era imposible, humanamente hablando, era imposible que ellos pudieran tener un hijo. Ahora, ¿por qué tuvieron un hijo aun cuando era imposible? Ellos tuvieron fe en Dios y en la promesa. Y les voy a decir esto. Ellos llegaron a la conclusión. Dios no tiene otra alternativa más que darnos un hijo, porque Él ya decretó que en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Él ya decretó a Cristo. Dios decidió que yo sea esa persona que va a ser usada para que haya una multitud de seres humanos y de esa multitud va a salir el Salvador. Así que estoy segurísimo, estoy muy seguro que voy a tener un hijo. Claro, lo fue entendiendo, lo fue comprendiendo a la medida de la revelación de Dios. Pero claro que también vemos en la narrativa, en la historia, la incredulidad de Sara, la incredulidad de Abraham. Porque finalmente lo que se está diciendo es, no es por ellos. Si fuera por ellos, fracasa el plan. Yo quiero darles
al Mesías a través de ellos. Yo quiero que el Mesías nazca a través de ellos, pero no voy a confiar en ellos, no voy a depender de ellos porque ellos fallan, ellos fracasan. La fe de ellos falla, manifiestan actitudes pecaminosas, así que yo no voy a confiar en ellos. Y encontramos el juramento de Dios siempre jurando por sí mismo. Y encontramos a Dios haciendo las cosas por Él mismo, porque nosotros fracasamos. Y por eso decimos que la salvación viene de Dios por medio de Cristo. No viene por Cristo a través de personas, no, viene de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de el plan de Dios de darle a Abraham una familia numerosa, el punto aquí, hermanos, no es la cantidad de la familia como muestra de bendición. No, no, no. No es la cantidad de la familia como muestra de bendición. Es el hecho que de esa familia sale ¿quién? El Salvador. O sea, no es el número, la bendición. No, la bendición es Cristo. Pero Cristo sale de esa familia. No es la cantidad, es Cristo. Pero Dios está diciendo, no pueden dar a luz, no pueden tener hijos. Yo haré que tengan un hijo, porque de ahí saldrá el Salvador. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de bendecir a Israel, para que seamos benditos, cuando la Biblia habla acerca de Israel como bendición, no está hablando propiamente de los seres humanos que forman parte de ese grupo. No, fundamentalmente está diciendo, es que a través de ellos, Dios los usó como familia y de ahí salió el Salvador. Entonces no es el hecho de que tú te enfoques en Israel. No, te vas a enfocar en Cristo. Leí un mensaje hace unos días, ahora que hay conflicto entre Israel y Hamas o Palestina, leí un mensaje de una persona que decía, el centro es Israel. Y el reloj profético de Dios es Israel. No, el centro es Cristo. Y se van a cumplir las palabras de Cristo. Yo no tengo que ver a Israel para que se cumplan las palabras. No, yo tengo que ver a Cristo porque lo que se va a cumplir es lo que Cristo dijo. Y el centro no es Israel, el centro es Cristo. Y así como debemos orar por Israel, hay que orar por los palestinos, por Hamas, hay que orar por los árabes, hay que orar por todos y hay que bendecir a todos. La Biblia dice, bendice y no maldigas. Entonces, lo que queremos destacar acá es el hecho de que nuestra fe debe estar totalmente en Cristo. Y no debemos dudar de ninguna manera. Y no debemos desviarnos de ninguna manera. Nuestra fe debe descansar en Cristo. Y cerramos esto diciendo lo siguiente. Haciendo una pregunta. ¿De dónde viene la fe? ¿Y cómo es que la fe viene a ser parte de nosotros? Efesios dice que la fe es un don de ¿quién? Es un don de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Quién hace posible la fe en nosotros, hermanos? Dios. Y miren, no voy a leerlo, pero en Romanos 10 queda claro que la fe viene de Dios. Dios se encarga por gracia de que tengamos fe. En Romanos 10, verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién hace posible esto como un acto de fe? Dios. ¿Saben por qué? Porque el versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, Dios dice, tú tienes que creer con el corazón y confesar con la boca. Y yo me voy a encargar de que tú tengas el evangelio en tu boca y en tu corazón. Ahora, ¿cómo hace Dios posible esto? Aquí Romanos 10 lo dice. Versículo 14. Vean cómo Dios lo hace posible. 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿cómo Dios coloca la palabra en la boca y en el corazón? A través de la predicación del evangelio. ¿Quién envía a los evangelistas? ¿Quién envía a los predicadores? Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esto lo hace posible Dios. Y el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios hace posible la fe a través del evangelio. Y Dios hace posible que llegue el evangelio a nuestra vida de tal manera que lo coloca en el corazón y lo coloca en la boca. Y Dios coloca el mensaje del evangelio en la boca y en el corazón porque usa a los predicadores para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Entonces, la fe con la que podemos creer para acercarnos a Dios y agradar a Dios y ser recibidos por Dios es la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo fluye de la palabra del evangelio que es predicado hasta lo último de la tierra como parte del plan de Dios.